tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes del Timbre, y pues con toda la información que se ha generado en las últimas horas, pues desde ayer ha estado muy movida, muy constante la información con tanto que se está generando a nivel tanto internacional con la muerte de la reina Isabel II, pero también a nivel nacional hay tantas cosas que informar. Y bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros y le dé like a las redes sociales de Cabecera, donde pues usted podrá seguirnos y además recibir toda la información que se presenta momento a momento y minuto a minuto. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeras que estarán en este programa atendiendo aquí al análisis de la información, sobre todo. Lucy Almaraz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. No, hombre, el gusto es mío, es un placer estar con ustedes y pues ya, invítenme más seguido. Claro que sí, qué gusto, bienvenida. Y pues con usted ya la conoce, está también con nosotros nuestra compañera Surya Palacios. Bienvenida, Surya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Encantada de estar aquí. Bienvenida, Lucy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues feliz viernes también para todos. Es viernes y el timbre lo sabe, así es de que vamos a empezar con la información. Pues el día de ayer, pues algo que sabíamos que en algún momento iba a llegar, pero creo que fue muy prematuro o muy pronto, no sé cómo expresarlo, porque en días pasados, si no es mal recuerdo, el miércoles, todavía la reina Isabel tuvo agenda. De hecho, pues tuvo este nombramiento, ¿no? De esta reunión con la primera ministra. Y bueno, pues resulta que pues ya mañana, mediodía, tarde del jueves, fallece la reina Isabel II. Un acontecimiento pues que impacta mundialmente en muchas situaciones por la relevancia y sobre todo la personalidad de que se caracterizaba a la misma reina Isabel II. Lucy, ¿qué nos cuentas con este hecho pues que trasciende, ¿no? Más allá de las fronteras de Inglaterra y mueve y conmueve, creo que a gran parte del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, como tú bien lo refieres, a ver, era algo que inminentemente iba a pasar, como con cada uno de nosotras, de nosotros, ¿no? A ver, lideró su país durante 7 décadas, ¿no? Con un compromiso, desde donde yo lo veo, pues inquebrantable, ¿no? Con los rituales, pues de una función en medio de, sobre todo, épicos cambios sociales, económicos, incluso de escándalos familiares. Recordemos que incluso su coronación, pues fue el primer acontecimiento real de este tipo que se transmitió por televisión en ese momento en blanco y negro, pero fue una muestra de cambios, incluso como de fascinación mundial, que acompañaron a su tiempo como monarca, pues el hecho de que su reinado incluso se convirtiera en el tema de una película de Hollywood, ¿no? Y recientemente una serie de una plataforma, ¿no? Y entonces, pues, a ver, han salido ya todos los mandatarios, ¿no? A dar sus condolencias, el propio secretario de la ONU y sobre todo también signos importantes, ¿no? Me llamaba la atención como el tema de la Torre Eiffel, ¿no? Que va a estar apagada. Por supuesto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también ya expresó sus condolencias, pues justo por el fallecimiento de la reina, y pues la verdad es que relativo a esto, sobre la reina Isabel, a ver, fueron décadas, ¿no? De templanza, de moderación, seguramente para ella de muchos aprendizajes. Recordemos que a los 25 años pues se convierte en reina, una reina que la verdad es que no iba a ser reina, sino que otros factores incidieron para que ella subiera al reinado, ¿no? Era una combinación, digamos, perfecta entre el tradicionalismo, ¿no? Pero también la modernidad, una delicada, digamos, como neutralidad, ¿no? Y pues se logró el respeto, o logró el respeto más bien, pues de más o menos 15 primeros ministros entre conservadores y laboristas, que incluso pues gobernaban a su nombre, ¿no? Y decir que se dice por ahí que de estos primeros ministros pues tuvo a sus chiqueados. Entonces, por supuesto, un acontecimiento sumamente
importante, relevante, también con un gran reto sobre cómo asume el reinado ahora su hijo y cómo es que también en el caso, escuchaba un análisis muy interesante, cómo no llega con la misma legitimidad que llegó la reina Isabel, pero pues ahí está, o sea, no hay otro más que él suba al reinado y ahora sí que viva el rey, ¿no? Así es. Viva el rey. Y bueno, en este caso de lo que nos comentas, que pues una serie de protocolos aún a la muerte de la reina, una serie de protocolos, este famoso código de London Bridge que se activa en el momento en que fallece la reina, y bueno, pues también está el operativo Unicornio, que también es parte de este procedimiento, de todo el protocolo que implica pues el traslado y bueno, una serie de signos y símbolos que caracterizan a la monarquía Inglaterra, ¿no? En este sentido, pero bueno, pues más allá de todo esto, la personalidad indiscutible, ¿no, Surya? Sí, por supuesto, bueno, lamentable la muerte de la reina Isabel II. Eh, eh, Creo que para muchas generaciones, de las más recientes, bueno, pues es una mujer, y siempre con la simpatía que a pesar de su seriedad, lograba transmitir. Para los ingleses es todo un símbolo porque al ser su jefa de Estado, representa la estabilidad de la política a nivel general en el Reino Unido. Pueden en el Parlamento tener discusiones muy fuertes, y es usual verlo en el Parlamento de la Gran Bretaña, y los primeros ministros pueden ir cambiando. De hecho, bueno, fueron 15 ministros, 15 primeros ministros que tuvieron su gestión durante los 70 años de reinado de Isabel II. Y la estabilidad del Estado la daba precisamente ella. Evidentemente, bueno, el nuevo rey, su hijo Carlos, no llega ni con el respaldo, popularidad que tiene entre los habitantes de ese país, y sobre todo hay que resaltar, bueno, que también se trata de un rey viejo, 73 años, así como su madre Isabel II se convirtió en una joven reina a los 25 años, en 1953, pues ahora su sucesor es uno de los monarcas que llega con mayor edad al trono inglés. Yo creo que se resalta ante todo este papel de estabilidad como monarca, como jefa de Estado, y sobre todo por el ejemplo que dio antes de convertirse en reina, cuando la Segunda Guerra Mundial. Ella fue el primer miembro de la Casa Real Inglesa en suscribirse y participar en las Fuerzas Armadas de manera completa durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, desempeñó diversas labores como miliciana, incluyendo el hecho de manejar una ambulancia y permanecer junto con la familia real en Londres, a pesar de los bombardeos de los que la ciudad estaba sufriendo a manos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso, bueno, pues terminó por legitimar esta simpatía que la población inglesa tiene o tenía con la reina Isabel. A diferencia, digo, porque eso es importante, que ella se quedó ahí junto con la familia real en los bombardeos y trabajó en el ejército. Porque es importante, porque la mayoría de las monarquías europeas que se vieron invadidas por Hitler salieron de sus países, dejaron ahí a sus ciudadanos
y se fueron al exilio, y muchos de ellos vivían en el exilio en Inglaterra y en Londres específicamente. Entonces, si bien no hubo una invasión nazi en las Islas Británicas, sí había batallas aéreas y navales, obviamente, y la familia real inglesa se quedó ahí, empezando por ella, que todavía en ese momento era princesa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ese fue también un gran ejemplo para el resto de las casas reales en Europa, que, bueno, vivieron coyunturas muy especiales en esa época, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hasta nuestros días, al final, termina siendo una monarca muy querida, una monarca que se atrevió a muchas cosas, ¿no? Hasta participar y convivir con Daniel Craig, el actor que hacía de James Bond, también recientemente por el jubileo de los 70 años de su reinado, el video que hizo con Paddle, este osito. O sea, realmente es de que se adaptó y fue capaz de vivir los nuevos tiempos con las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues al final de cuentas deja un gran legado, sobre todo en este tema de la estabilidad como monarca y como jefa de Estado. Así es, importante el papel desarrollado de ella durante los 70 años de reinado. Y bueno, termina una era e inicia otra con Carlos III al frente de la monarquía en Inglaterra. Pues vamos a ver cómo responde y me imagino que debe estar pues bastante preocupado por el papelón que dejó o hereda de su madre, ¿no? Porque sí, creo que fue un papel bastante fuerte. Oigan, pues llegando a México, regresándonos al país con esta información con respecto a que fue entregado el paquete pues de presupuestal para el próximo año. Al parecer ya se entregó al Congreso a la Cámara de Diputados y bueno, al Congreso de la Unión, y Hacienda dice que espera que la economía mexicana crezca al menos un 3% para el 2023. Más sin embargo, los números son otros, ¿no? Los números cambian y creo que pues nos estaremos preparando para una crisis económica fuerte en México, como la que no había en muchos años, Lucy. Sí, bueno, una cosa ya sabemos, no es el discurso institucional y la narrativa que pueden lanzar para que no se vea tan de manera trágica, ¿no? La parte económica que tenemos en el país. Además, bueno, el gran argumento de este gobierno, por lo menos a nivel federal, es que venimos de una pandemia, que es un fenómeno a nivel global. Eso es cierto, ¿no? Sin embargo, debemos de decir que en datos ya, ahora sí que en otros datos que tenemos, ¿no? Diferentes al gobierno federal, hay que decir que el segundo trimestre del 2022, pues sí, la economía efectivamente creció en 1% real trimestral respecto al primer trimestre del 2022 y más o menos creció un 1% anual frente al segundo trimestre del 2021. Esto, hay que decirlo, es una estimación oportuna del Producto Interno Bruto, que lo dice el INEGI, no lo decimos nosotros, ¿no? Ya el pasado 25 de agosto, justo el INEGI publica los datos, digamos, observados del Producto Interno Bruto, en donde habla sobre la economía mexicana, pues habría presentado un débil pero constante crecimiento en la primera mitad del año para cumplir la meta del crecimiento que sería del 4.5% anual. Y de acuerdo justo a lo que nos plantea INEGI, pues más o menos la variación anual de las cifras oportunas que se estiman es que la economía tiene un tamaño similar al que tenía en el cuarto trimestre, pero del 2017. Entonces, lo que teóricamente estaríamos buscando es que no nos comparáramos con por lo menos ese tipo de años, ¿no? Hablando del 2017. Y también hay que decir que el último pico del Producto Interno Bruto de México se registró, pero en el tercer trimestre del 2018, por lo que dice el INEGI no es que nuestra economía pues debe recorrer un largo camino antes de recuperar su tamaño y trayectoria de largo plazo, pues que se interrumpió a partir del tercer trimestre del 2018.
18, ¿no? Entonces, por otro lado, también nos dice el INEGI, de acuerdo al análisis ya lo decía, del Producto Interno Bruto, es que el primer trimestre del 2022, solo 7 entidades mostraron, digamos, que en su actividad económica podría haber un crecimiento anual del 5% que establece el semáforo económico. Estas entidades federativas pues fueron Baja California, Tabasco, Quintana Roo, que son los estados que encabezan, digamos, mayor crecimiento. Y en el caso, por ejemplo, de Campeche, de Aguascalientes y de Coahuila, mostraron un peor desempeño en términos anuales, ¿no? Y, por ejemplo, los estados que mostraron un mayor crecimiento fue Hidalgo, Aguascalientes y San Luis Potosí, con incrementos más o menos trimestrales del 4.69 y así, encontramos variantes, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que el tema económico parece un tema que es, sobre todo cuando lo hablamos en estos términos de porcentaje, de trimestre, de cómo nos comparamos frente a otras anualidades, pues resulta así como un poco complicado, ¿no? Pero el resumen que yo veo desde acá es que siempre han sido demasiado positivo, ¿no? Demasiado, no me gusta esta palabra, demasiado aspiracional el gobierno federal en el caso de que este crecimiento tendría que darse en el 2023. Recordemos que esa fue una de las grandes, digamos, argumentos o hipótesis cuando era candidato Andrés Manuel López Obrador, que con él la economía va a estar mucho mejor respecto a la administración, por ejemplo, de Peña Nieto, pero eso no ha sucedido. Entonces, esa es la realidad, y le podré echarle la culpa a muchos otros factores, que en algunos tiene razón, pero que en otros, pues definitivamente se ha faltado una política económica que impulse no solo la inversión, sino que también pues disminuye el tema de las desigualdades. Sí. Y sobre todo, bueno, con respecto a las cifras, pues se maquilla, ¿no? Hay que buscar las formas en que afecte lo menos posible, disfrazan la realidad, haciendo las comparaciones con años peores o años que no fueron, les conviene señalar, mejor dicho, para hacer las comparativas, ¿no? Surya, este proyecto del presupuesto, pues, está basado, como ya es el discurso y el eslogan del presidente, en la austeridad, eficiencia y racionalidad de los recursos. Tu comentario con respecto a este programa. Pues austeridad no se ve, por ejemplo, en lo que se pretende destinar, así está el presupuesto, destinar por ejemplo, al aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, que tendrá para el año que viene el 100% más de presupuesto. O sea, o sea, destinar dinero a una terminal aérea que funciona de manera fantasmagórica, que no cuenta con la infraestructura específica para poder arribar a dicho aeropuerto, pues francamente no me parece muy austero, ¿no? Y por el contrario, el que no se destinen mayores recursos para las entidades federativas y que todo se esté concentrando en programas y planes del gobierno federal, o gran parte del presupuesto lo concentra, es, digamos, nos habla de lo mal que se está manejando la administración pública desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, además de que dicha administración, con ese pretexto de la austeridad y de tratar de ahorrar, prácticamente se ha desmantelado, o sea, se han dedicado a desmantelar las instituciones que, sin negar que en la alta burocracia puede decirse, bueno, hay muchas personas, no, bueno, independientemente de cierta sobrecarga de personal, de cualquier forma, las instituciones de la administración pública tienen una razón o tenían una razón de ser para dar servicio a la ciudadanía. Y hoy vemos que instituciones en materia de salud, en materia de seguridad y en general para cualquier trámite administrativo se ha reducido al mínimo.
el personal, se han reducido también al mínimo los recursos y eso también repercute en la mala calidad de los servicios que recibimos al final de cuentas los ciudadanos. A mí me parece que eso de que vamos a crecer, ahora sí se va a crecer para el año que viene, son cuentas alegres, o sea, de entrada, eso que decía Andrés Manuel López Obrador, de que iba a haber en su sexenio un 4% de crecimiento en el PIB, la verdad es de que no se ha cumplido, por eso dijo que la pandemia de COVID-19 le cayó como anillo al dedo, porque es el pretexto favorito del mandatario para decir que, bueno, no es del todo su ineficiencia en el manejo de las finanzas públicas el que tiene la responsabilidad de que no estén bien las cuentas a nivel económico. También hay que destacar, bueno, que la inflación, o sea, la inflación está desatada, estamos hablando de un 8%, poco más de un 8% anual, y esto parece que no se va a detener. El plan antiinflacionario que anunció hace un par de meses el presidente no ha funcionado y al final de cuentas tenemos que decir, ¿qué hay de positivo en este presupuesto? Bueno, que sí, que va a aumentar alrededor del 33%, por ejemplo, las pensiones para los adultos mayores. Eso es bueno, sí, y aumentan también otro tipo de programas sociales. El problema es que esos programas sociales son asistencialistas, no son programas en los que se busque el que realmente las personas de escasos recursos puedan convertirse en sujetos activos de la economía mexicana. Ese es el gran problema. Entonces, mantener ese tipo de programas nos cuesta mucho, tienen un gran porcentaje del presupuesto, pero no significan que van a mejorar realmente en forma estructural a las personas más pobres de este país, sino que, por el contrario, se busca que esto se mantenga para que, bueno, sirvan como clientelas políticas en favor de Morena. A final de cuentas, ¿no? A final de cuentas es lo que está ocurriendo, está trabajando para su proyecto del 2024 con estos programas sociales, como tú lo dices, no son asistenciales, más no intervencionistas, es decir, no hacen que la gente reaccione, colabore, trabaje, sea más productivo y genere por propia cuenta, ¿no? Ahora sí que están haciendo valer aquello de que te mantenga el gobierno, ¿no? Lucy. Sí, a ver, coincido totalmente con Surya, ¿no? Además, programas mal diseñados. Fíjate que precisamente hoy platicaba con una persona que es sujeta, digamos, a este beneficio, ¿no? Y bueno, me dice que es toda una tortura hacer el trámite para el tema de bienestar, pero que además hoy les están exigiendo la de INAPAM, entonces que son filas y filas de personas de adultas mayores que están ahí formadas por horas, pero que además cuando llegan el sistema se cae. Las personas que están ahí aparentemente no están suficientemente capacitadas ni preparadas para atender la demanda. Entonces, se vuelve todo un caos, ¿sabes? Se vuelve todo un viacrucis para estas personas que, pues, acuden. Y además, les digo que cómo es necesario ya cambiar la narrativa, ¿no? Sobre todo estas personas adultas mayores, porque el presidente de la República o Andrés Manuel o AMLO nos da nuestra pensión, ¿no? Pues no se las da él, ¿no? O sea, se las da a través de un tema de impuestos, ¿no? Pero por supuesto que tiene que ver con una visión de un 2024, inclusive de un 2023, pero además de un 2024, en donde el Estado se convierte totalmente paternalista, ¿no? Yo los hago míos, yo les doy, yo les otorgo. Entonces, sí, esta cuestión en donde, particularmente tema económico, tenemos que hacerlo más visible, ¿no? Porque no está aconteciendo, por lo menos lo que él decía, ya lo comentaba el dato certero, Surya, ¿no? Ese 4% que prometió, pues hoy no lo vemos reflejado, ya le decíamos, ahora sí que los datos del INEGI nos dicen otra cosa. Así es, son otros datos, como diría el presidente, son otros datos, pero sí la inflación es real, ¿no? Y usted véalo, usted que compra o que va a la tienda, que va al mercado, que va a comprar sus suministros para la alimentación, simplemente vea los precios y ahí se da cuenta usted si estamos bien o estamos mal.
si estábamos mejor o estamos mejor realmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Es un tema que también juegan, ¿no? Juegan con eso en el número de las cuestiones de las cifras, ¿no, Surya? Y además, bueno, no hay que olvidarnos que cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador dijo que recibía un país estable, que, con estabilidad económica, o sea, con las finanzas públicas sanas y con ahorros significativos. Se tenían ahí diversas partidas para actuar en cuestión de emergencias. Y además, bueno, no hay que olvidarnos que cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador dijo que recibía un país estable, que, con estabilidad económica, o sea, con las finanzas públicas sanas y con ahorros significativos. Se tenían ahí diversas partidas para actuar en cuestión de emergencias. Sin embargo, dichos ahorros ya se fueron dilapidados por esta administración, y de finanzas sanas, pues no se puede presumir precisamente con el nivel de inflación que tenemos, porque la cifra de 8 punto y tantos por ciento, 8.11% de inflación anual a agosto, entre agosto y en agosto de este año y agosto del año pasado, es, digamos, un promedio al final de cuentas de lo que realmente han aumentado los precios. O sea, como ya dices, Alberto, basta con ir al supermercado y darse cuenta de lo que han aumentado los precios, sobre todo de los alimentos. Y esto afecta en mayor medida a las personas que tienen menos recursos. La inflación siempre va a ser, digamos, un impuesto, entre comillas, cuyas víctimas son, al final de cuentas, las personas que tienen menos capacidad económica en nuestro país, lo cual de que, bueno, también viene a contradecir todo el discurso que se dijo desde el principio de la administración, de que, bueno, se iba a ayudar a los pobres. De nada sirve que se aumenten las pensiones, que se puedan dar más recursos en programas sociales, y al final de cuentas tenemos estos niveles de inflación. Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y obviamente pues esto va a analizarse y se tendrá que aprobar próximamente. Pero bueno, vamos a seguir con un tema más que pudiéramos platicar. El tema con respecto, bueno, el tema de la Guardia Nacional ya lo hemos manejado un poco, pero se sigue discutiendo ahora en el Senado, pero también tenemos la propuesta, el retiro, mejor dicho, de esta propuesta de la prisión preventiva oficiosa retirada por el ministro que le había presentado. Se me va ahorita el nombre, ahorita Surya me recuerda, el ministro que había presentado esta propuesta, la retira, pues al parecer para hacerle algunas modificaciones, ¿no, Surya? ¿O cómo va a quedar? Sí, el ministro Luis María Aguilar Morales retiró su proyecto porque, bueno, ya en esta semana se habían manifestado 8 de sus pares en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del mismo, que en síntesis planteaba inaplicar el artículo 19 constitucional, donde hay todo un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o automática. Al no tener el consenso de los ministros en el Pleno, pues decidió retirarlo y plantear nuevamente más adelante una propuesta que logre consensar todos los disensos y las oposiciones que se habían manifestado por parte de los ministros que estaban en contra de esta propuesta, en la que al inaplicarse el artículo 19 constitucional, estaríamos ante la conversión de que todos los delitos fueran sujetos de prisión preventiva justificada y no automática. Como bueno, la mayoría de los ministros de la Corte no estuvo de acuerdo de esto, bueno, pues al final va a plantearse un nuevo proyecto. La tiene difícil porque, bueno, pues no será fácil conciliar esas posturas. Yo creo que al final tendrán que plantearse reglas específicas para la interpretación del artículo 19 constitucional, es decir, que la Corte le diga a los jueces, mira, cuando
alguien sea acusado de alguno de los delitos que contempla el artículo 19 constitucional, es cierto, amerita prisión preventiva oficiosa, esta se va a mantener, pero para que tú le impongas esta prisión al acusado, tienes que observar tales y tales reglas. Y en esas reglas los ministros, pues sería lo ideal, le deben de establecer a los jueces o deberían establecer a todo el país, no solo jueces federales, sino también a los estatales, decirles, bueno, se tiene que hacer una valoración de que si realmente se requiere que la persona esté en prisión preventiva o en su caso, dado que puede ser primo delincuente, nunca había delinquido, no es peligroso, tiene una familia, tiene un trabajo estable, cosas de ese tipo, son factores que deben de valorarse por parte de los jueces para que se pueda armonizar esta medida que es la prisión preventiva oficiosa con los derechos humanos que contempla también nuestra Constitución. Creo que esa es la única salida que puede verse a este tema, porque al final de cuentas no creo que se logre ningún tipo de consenso si se pretende que el artículo 19 constitucional ceda al resto de los derechos humanos que están contemplados en la Carta Magna. Y sobre todo también establecer un catálogo, ¿no?, de delitos en los cuales pudiera acreditarse esta figura o no, ¿verdad? Aplicarse o no. Sí, así es, digamos, tendrían que ser lineamientos muy específicos, pero de entrada, eso sí, o sea, la prisión preventiva oficiosa va a continuar en la Constitución mexicana, porque no veo que haya disposición del Congreso para hacer una reforma constitucional. También veremos, porque ya más adelante, dentro de unas semanas, quizá un par de meses, viene una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por precisamente transgredir los derechos humanos en un caso de 2 personas que fueron detenidas y que las mantuvieron en prisión preventiva oficiosa durante más de una década. Entonces, esa condena también puede servir, bueno, pues como un reclamo que debe de obedecer el Congreso. Así es. Lucy, ¿qué nos dices con esta figura? Sí, bueno, nada más complementando lo que comentaba Surya, ¿no? A ver, la prisión preventiva es una medida cautelar en los procesos, obviamente, del ámbito penal. En México hay 2 tipos de prisión, ¿no? Aquella que es justificada porque la dicta el juez cuando, pues, analiza el caso y identifica que hay riesgo de fuga por parte de la persona acusada, ¿no? O también hay un posible, digamos, peligro de que dañe a la víctima o entorpezca el proceso penal. Y la oficiosa, que justo en la oficiosa, ya lo comentaban, pues está en el artículo 19 constitucional, es decir, es una figura constitucional, ¿no? Y manda a la cárcel de forma, digamos, automática a las personas acusadas por algunos de los delitos mientras duren su proceso. Entonces, que en México, hay que decirlo, pueden alargarse durante años, aunque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que como máximo 2 años. Bueno, en la experiencia es que hay personas hoy privadas de la libertad que tienen 4 años y que apenas están en la etapa intermedia. Por supuesto, ya un poco lo comentabas tú, a ver, se aplica en un catálogo de delitos, ¿no? Pero fíjate, como en el sistema acusatorio adversarial, justo se buscaba que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla, porque antes era la regla. Entonces dijeron, no, ya no podemos manejarnos así. Entonces se crea un catálogo que, por cierto, fue ampliado en el 2019 por el gobierno de López Obrador, y dentro solo de algunos de esos delitos, que son aproximadamente 16, hablemos de que son violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, feminicidio, secuestro, trata de personas. Con Andrés Manuel López Obrador se incluyen los delitos de hidrocarburos, ¿no?, el dichoso huachicoleo, y temas sobre todo en el ámbito fiscal. Y entonces, lo que debemos entender es que esta figura es totalmente vulnerante a los derechos humanos, porque es un encarcelamiento por adelantado, ¿no? En lo que son peras y son manzanas, tú estás privado de la libertad, ¿no? Entonces, si una persona es acusada por uno de esos 16 delitos que están dentro del catálogo, pues basta con que el juez vea indicios mínimos de que la investigación debe continuar para que el denunciado pues vaya directo a la cárcel. Entonces, no hay necesidad en esta figura pues ni de argumentar ni de estudiar las condiciones personales de la persona acusada, ¿no?
Y entonces hoy, pues otra cuestión que tenemos que analizar es que lo que les decía, ¿no? La Constitución solo permite que pudieran estar 2 años en prisión preventiva, pero la saturación de los tribunales obliga a que los acusados, las personas acusadas, estén mucho tiempo más esperando una sentencia. Ya un poco lo comentaba Surya, ¿no? A ver, la ONU y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado a México en numerosas ocasiones de que la existencia de esta figura viola tratados internacionales porque se vulnera el derecho a la libertad y a la presunción de la inocencia. Solamente ya para concluir, datos importantes que tenemos que conocer. A ver, en México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad están en prisión preventiva, sin una condena. Es decir, más o menos 92,000 personas. Y la mayoría de esas personas privadas de la libertad son personas jóvenes de bajos recursos, ¿no? Entonces, por supuesto que era importantísimo que la Suprema Corte entrara pues al análisis justo de la prisión preventiva oficiosa. A ver, se baja el tema, pero se promete que se va a subir un nuevo proyecto para que más o menos se esté en la línea de lo que la mayoría de las y los ministros pues ya empezaron a establecer posturas. Yo de verdad espero que sí en breve se vuelva a subir un proyecto de esta índole, porque pues también recordemos que el sistema penitenciario no es lo más eficiente ni eficaz en materia de reinserción social, ¿no? Entonces, no es una figura que hoy esté abonando a un tema sobre todo de justicia, de reparación del daño, etcétera, ¿no? Entonces, yo terminaría con eso, porque el tema de además Para me mucho. apasiona, sí. Así es. Pues sí, ese es un tema que pues nos ocupa y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ya lo decía Surya, ahí por ahí va a haber pues, probablemente en los próximos días, meses tal vez, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver qué es lo que dice y a lo mejor sirva de instrumento para la presentación de la nueva propuesta. Pues con esto nos despedimos. Gracias, Lucy. Gracias, Surya. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y hasta entonces.